Mira, Colosenses. Colosenses, capítulo 3. El mismo texto que teníamos la semana pasada. Vamos a compartir ahí algo que quiero compartir con vosotros, siguiendo esta temática, ¿vale? Y ahora tú ahí que estás ahí a sola con el Señor, le va a decir: Señor, ministra tu palabra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer esa oración también para mí. Señor, ministra tu palabra en mi corazón, por medio de tu Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Cuando has entrado o en estos días, si te has cruzado con alguna hermana o hermano, ¿le has visto alguna ropa que no le habías visto antes? Marco me ha dicho que sí. ¿Sí? ¿Te ha dicho Marco que...? Me gustan mis pantalones y quiere saber dónde me los comprar. Ah, muy bien. Vamos, ya tienen un año los pantalones. Está fiado ahora en el baño. Qué gracioso. Era verdad. ¿Te has fijado si esos vestidos que nos pusimos el domingo pasado con ese diseñador de moda, nuestro Señor Jesucristo, vestidos con ropas nuevas, entrañable misericordia, paciencia, mansedumbre, todo lo que el Señor nos enseñó de ese ropero donde íbamos nosotros, de ese armario, a sacar aquellos vestidos que el Señor Jesucristo quiere que nos pongamos, debidos a algo que compartíamos y que explicamos, que fue la justificación. Esos vestidos son dados porque somos justificados en su sangre, ¿verdad? Y hablamos de la justificación, hablamos de ese juicio, y hablamos de lo que el Señor hace en la cruz del Calvario por nosotros, y de lo que Dios el Padre hace, ¿verdad? Que es librarnos de ahí, de esa condenación, y Jesús carga con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto y somos justificados. Y estuvimos compartiendo sobre los vestidos que ahora, bueno, pues debemos de llevar, ¿verdad? Y es algo, querido hermano y hermana, que aunque parezca que no, en los tiempos que estamos viviendo, la Iglesia cada día se necesita más que se nos vea, Se necesita más que se nos vea, ¿no? El jueves yo compartí algo en una reflexión y decía que muchas veces la Iglesia se esconde en la Iglesia, ¿no? Con ese, entre comillas, ¿no? La Iglesia somos nosotros, lo sabemos, pero también llamamos a esto lugar de reunión, culto, pero también, en cierta manera, le llamamos iglesia, ¿no? Porque nos reunimos aquí, aunque la Iglesia somos las personas, los creyentes, pero muchas veces estamos aquí se da todo, aquí somos muy buenos, gente que adora, gente que alaba, gente entrañable, llenos de misericordia, llenos de amor, pero ¿qué cuando estamos fuera, no? Y es cuando estamos fuera, es cuando se nos tiene que ver que estamos vestidos de entrañable misericordia, que estamos vestidos de paciencia, que estamos vestidos de amor, que estamos vestidos de mansedumbre. En una palabra, que somos sal y luz. Y es allá afuera, más que aquí. Y es en este tiempo, querido hermano y hermana, tanto para ti, para la Iglesia, pero por el tiempo que estamos viviendo. Y como el tiempo cada día se acerca más, esos últimos tiempos, más necesita la Iglesia demostrar sus vestiduras. Amén, hermano. Amén. En esta mañana quiero acabar con ese texto, con el texto del capítulo 3 de Colosenses. Me gustaría en otro momento dar un estudio sobre esta epístola, pero quiero acabar con esos versículos que le siguen a los textos que compartíamos la semana pasada, que eran, como ya sabemos, ahí, del 12 ahí al 15, y leer en esta mañana los siguientes dos textos, el 16 y el 17. Sencillamente 16 y 17, capítulo 3 de Colosenses, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia
en vosotros, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Quiero que te quedes con esto, hermana. Unos a otros. Sí. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Si la pasada semana compartíamos esos 3 versiculitos de ahí arriba, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, etcétera, etcétera, y acabamos ahí con ese texto de ese amor, de esa paz que solamente Dios da. En esta mañana, querida iglesia, como sabéis, creo que la gran mayoría de esta carta la escribe Pablo desde la prisión. También hubo otras cartas, ¿verdad?, que también escribió Pablo desde la prisión, pero esta es una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión en Roma. Él está preso en Roma y pudo haber sido informado en la prisión, o que estuvo preso con él, o que fue a visitarlo un discípulo suyo, un colaborador suyo, que era Epafras, y le pudo informar de la situación que estaba viviendo la iglesia, que vivía la iglesia, los creyentes en esta congregación. La iglesia estaba viviendo momentos delicados, porque había quienes estaban influyendo con alguna falsa enseñanza, con falsas enseñanzas. Estaba el legalismo judío, estaban los pensamientos filosóficos griegos y estaba el misticismo oriental. Había una especie de sincretismo, algo muy místico, donde se daba culto a los ángeles, la práctica del ascetismo, todo el cuerpo era malo, observancias y ritos sabáticos, judaicos, etcétera, etcétera. Pablo es rotundo con esta carta para exaltar a Cristo como Señor y soberano del universo y como cabeza de la iglesia, haciendo un llamado a la iglesia, hermanos y hermanas, haciendo un llamado a la iglesia a vivir en santidad, en la fe en Cristo y a dar testimonio personal en todas las esferas de la vida. Ahí yo puedo resumir esta carta con esas pinceladas. Como vimos la semana pasada, en el capítulo 3 de esta carta, el apóstol Pablo nos muestra cómo debe de ser la conducta o comportamiento de los creyentes cuando realmente hemos nacido de nuevo, hemos tenido realmente un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No sencillamente que un día hicieron una oración por mí porque alguna canción me emocionó, hicieron el llamado y yo levanté mi mano y oraron por mí. No, de eso no se trata la conversión. La conversión se trata de que tú te has arrepentido, que has reconocido tus pecados y que tú realmente te has arrepentido delante del Señor, que crees, que has conocido y que crees en la obra salvífica de Cristo, que Cristo perdona tus pecados, que te arrepientes de todo corazón, que entregas tu vida a Cristo Jesús, que entregas tu corazón, que te quebrantas delante de Él, que tienes seguridad de salvación y que el Espíritu Santo está contigo. Es decir, tú eres una nueva criatura. Y ahora, como tú eres una nueva criatura y tienes una nueva naturaleza, te das cuenta de cómo se tiene que conducir tu vida para agradar a aquel que lo ha dado todo por ti. Amén. Hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos este encuentro, esta percepción, nos hemos vestido de una nueva naturaleza. Nos exhorta el apóstol Pablo a que en respuesta al dominio de Cristo sobre cada una de las áreas de nuestra vida, nuestra conducta debe de cambiar. Y si dejamos que Cristo viva en nosotros, Él va a irnos poco a poco moldeándonos para que cada día seamos más como es Él. Para eso derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos. Mi naturaleza humana va en contra de todo lo que es Dios.
Mi naturaleza humana va en contra de todo lo que es Dios. Por eso Dios deposita su Espíritu Santo en mí para darme poder, fuerza, alentar mi corazón para yo empezar a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el primer versículo de este capítulo dice, ya empieza a hablar de que somos llamados a buscar las cosas de arriba. El primer versículo del capítulo 3 va a decir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, desde ese capítulo ya empieza el Señor a hablarnos desde esta perspectiva. Somos transformados por Cristo. Hemos sido resucitados, hemos visto cómo Dios ha hecho cosas grandes con nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza. Hermano, empezamos a ver en este capítulo de que el Señor nos dice de que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados. Vimos la semana pasada. Que imitemos la actitud perdonadora y compasiva de Cristo. Perdona a tu hermano, perdónate tú, como Cristo te perdonó. Hay muchas veces, querido hermano y hermana, de que nos siguen heridas que somos incapaces de sanar. Y muchas veces una de las peores heridas que nos siguen a nosotros es que nosotros mismos no nos perdonamos. Nos perdona el Señor, nos perdona el hermano, nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Y nos vamos fustigando durante toda la vida. Y eso es una cadena que nos sigue, que nos ata y que no podemos levantar nuestras vidas porque nosotros no nos perdonamos. ¿Y sabéis una cosa que ocurre? Que hacemos en poco el perdón de Cristo. Cristo está por encima de tu perdón. Si Cristo te perdona, ¿quién no eres tú para perdonarte? Amén. Si Cristo te perdona, ¿quién eres tú para condenarte? Si Cristo te perdona y te ha justificado, ¿quién eres tú para flagelarte? Si Cristo te perdona y te levanta, ¿quién eres tú para decir, Señor, yo estoy perdido? No, Dios te ha perdonado, Dios te ama profundamente y te ama con amor eterno. Amén. Ha prolongado su misericordia, Él se ha llevado tus miserias, todas tus miserias. Ya Él te ve vestido con vestiduras blancas. Amén. Y resplandecientes. Aunque aún en el Apocalipsis dice que la tendremos, ya el Señor te ve así, con vestiduras blancas y resplandecientes. Pero el apóstol Pablo, hermano, quiero llegar, el apóstol Pablo va a decir también que hay algo especial, que afirma por encima de todo que los cristianos son llamados, como sabemos, a amarse. Ya lo estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Amarse unos a otros. Y la última y más importante prenda de vestir, como veíamos el domingo pasado, para el pueblo de Dios es el amor. El vínculo perfecto de unidad que une a los creyentes en completa paz y unidad. Efesios 4:3. Podemos mantener esta unidad permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso ahora, hermanos, en el versículo 16 que hemos leído en esta mañana, de este tercer capítulo de Pablo a la iglesia de Colosa, forma parte de un concepto que Pablo viene desarrollando sobre la lucha que tú y yo tenemos con nuestra vieja naturaleza. Por ello se le da la orden de que tiene que hacer morir de su vida el pecado. Versículo 5 de este capítulo. Pablo deja establecido que antes este era el estilo de la vida que yo antes tenía, verso 7, pero que ahora en sujeción al Señor Jesús son ordenados a vivir en obediencia a sus mandatos, versículos 10 y 12, perdonando al prójimo sus ofensas, versículo 13, mostrando amor a los demás, versículo 14, y siendo la paz de Dios quien dirija la vida de este cristiano, versículo 15, aleluya. Una vez que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, ha establecido el vivir del cristiano, la pregunta que surge, ¿existe un manual donde pueda yo dirigirme o instruirme para esta nueva vida? Es el aspecto, ¿no?
Ahora los creyentes se quedan preguntando, diciendo, bueno, Señor, ¿hay algún manual, algún dossier, algo que yo pueda, que me pueda dirigir para yo dirigirme en esta nueva vida? Sabéis que para cualquier tipo de estudio tú necesitas un libro de texto. Aún para ir a conducir y sacarnos el carnet de conducir, necesitas un manual para saber conducirte. Pablo, a esta pregunta, que no está, pero reflexiva, que yo creo que cualquier creyente en aquel momento le diría, bueno, querido apóstol Pablo, nos ha dicho todas estas cosas, pero ¿dónde puedo yo ahora aprender a llevar mi vida adelante? El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí tenéis el manual. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo que entra a nuestras mentes, quiero entrar aquí en 5 o 10 minutos, pero ahora quiero que te quedes escuchándome. Lo que entra en nuestras mentes es lo que domina nuestros pensamientos y nuestras acciones. Hay un texto que dice, tal es él, o tal son su pensamiento, tal es él. Es decir, de lo que llenes tu mente y tus pensamientos, así tú vas a actuar. Por lo tanto, Pablo, para que la iglesia, los creyentes, tengan buenos pensamientos y tengan buena manera de actuar, les da el libro de texto. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Desde hace muchos años se nos ha dicho que la alimentación es una parte esencial para tener una vida saludable. Si uno consume alimentos que no son saludables, como se conoce esa comida basura, ¿verdad? La persona es más propensa a tener problemas de salud, ¿verdad? Que pueden ir de simples y superficiales hasta llevar a una persona incluso hasta la muerte. Jesús dijo que el hombre no solo vive de lo que come, sino que deberíamos de alimentarnos de la palabra de Dios. La alimentación espiritual es aún más esencial para el hombre que cualquier tipo de alimento, porque la palabra de Dios va a regir tus emociones, tus sentimientos, tu pensamiento, aún tu voluntad. Amén. El Señor le dejó escrito a su pueblo en el Antiguo Testamento, y estas palabras de Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia en vosotros. La palabra morando en abundancia. El apóstol Pablo va a usar un término en griego que no es sencillamente en abundancia o ricamente, como hay alguna versión que traduce, sino que es de una manera plena, que hay un desbordamiento. Lo mismo que cuando hay lluvias torrenciales, un río se desborda. Ese es el mismo texto griego, un verbo que Pablo va a utilizar para decir que la palabra de Cristo esté en vuestros corazones de tal manera que haya un desbordamiento de su palabra, que no haya más que su palabra, que no haya nada más que llene vuestros corazones que su palabra, porque eso va a hacer que tú andes en una nueva vida en Cristo y vivas una vida triunfante en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debe de ser como el dueño de una casa morando en ella. Y no como un invitado que sus movimientos son posiblemente muy limitados. Imagínate tú que tú estás en tu casa y llega un invitado, seguramente no tiene
el mismo movimiento que tienes tú, que eres la dueña. Tú entras porque es tu casa y va a cada rincón de tu casa. El invitado llega hasta donde tú lo sientas, sea al salón, sea aquí, y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Muchas veces, para contradecir eso que puede pasar, lo dice Pablo en su palabra. Oye, que la palabra de Cristo no solamente esté en un rincón, que no solamente esté en el salón, que no solamente esté en la cocina cuando tú friegas, no, sino que la palabra de Cristo esté en todos los rincones de tu casa. Amén. Que la palabra de Cristo no solamente esté en tu mente, sino que esté en tu mente, en tu corazón, en tus pies, en tus manos, en tus ojos, en tu boca, en tu nariz, en tus sentidos, en tus emociones, en tu voluntad. Que toda la palabra de Dios te cautive de tal manera que cuando tú pienses y hables conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Jesús dice que cuando Él fue tentado, allá en la tentación, Mateo 4, dice que Él respondió a uno de los mensajes que le lanzó el diablo cuando le dijo, oye, mira, convierte estas piedras en pan y tal. Y dice que fue tentado. Dice que Jesús le respondió al diablo, cara a cara, mirándolo cara a cara. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La palabra es alimento para nuestra alma. Es alimento para nuestra vida. La palabra es la comida para nuestra vida espiritual. Por eso nuestra mente y corazón deben ser alimentados con la palabra, porque de lo que nos alimentamos y alimentamos nuestra mente, escúchame bien, voy a acabar aquí, así hablará nuestra boca. En Mateo, capítulo 12, Jesús está teniendo una conversación con los fariseos y tiene una conversación bastante cruda. Lo están tentando, lo están injuriando, lo están poniendo de blasfemo, lo están ahí un poco y Él va a decir algo. Escucha bien. Generación de víboras, le dice Jesús a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tienes en el corazón? Dime lo que sale por tu boca y te diré lo que hay en el corazón. Dime, háblame. Y cuando yo te escucho, sé lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Familia, amados, amadas, conforme a lo que llenemos nuestro corazón, así será nuestra respuesta y nuestra dirección en la vida. Quiero hacerte reflexionar por un momento. Cuando te acercas a alguna reunión, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Cuando ves, te cruzas, estás con algún hermano o alguna hermana, ¿de qué hablas? ¿De qué habláis? ¿Cuál es su conversación? ¿Trabajo? ¿Cosas superficiales? ¿El tiempo? ¿Ocio? ¿Enfermedad? ¿Noticias? ¿Riquezas? ¿Compras? ¿Peluquería? ¿Tinte? ¿Barba? Perdonadme. ¿Entretenimiento? ¿Deporte? ¿Fútbol? Gloria a Dios. Ella te dice acércate a Dios.
Qué buena conversación, ¿no? Acércate a Dios, ¿no? Cuando te cruzas con alguien, cosas negativas, ¿no te ha pasado alguna que otra vez que has dicho, mejor no lo hubiera visto? ¿Por qué? Yo estaba mal y ahora estoy todavía peor. ¿Qué hay cuando tú te acercas a un hermano? Cuando tú te acercas a una hermana, ¿qué hay? ¿Qué habla? ¿Qué te dice? ¿Huye? ¿O se deleita en la conversación? ¿Se deleita en lo que el Señor es? ¿Se deleita en lo que el Señor hace? ¿Se deleita en todo aquello que es bueno? ¿Se deleita en la buena palabra, en la buena conversación? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Nos cuesta... quiero que estés conmigo un momento. Nos cuesta trabajo mantener una conversación del Señor con un hermano o una hermana. Nos cuesta trabajo. Te lo recuerdo, de la abundancia, ponlo en mayúscula, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas con tu vecina? ¿Qué hablas con tu marido? ¿Qué hablas con tu esposa? ¿Qué hablas con tu hermano? ¿Qué hablas con la hermana de la iglesia? ¿Qué hablas con el hermano de la iglesia? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Por eso el apóstol, querido hermano y hermana, como apóstol, como padre, como queriendo lo mejor para la iglesia, dice, queridos hermanos y hermanas, estáis vestidos de una nueva vestiduras en Cristo, para seguir adelante, para vivir en victoria, para ser una iglesia triunfante, para que vayas adelante con poder y gloria, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Quiero hacer un paréntesis. Se puede, claro, se puede. Además, a mí me encanta hablar de otros temas, además temas importantes, internacionales, nacionales. Me encanta hablar de filosofía, de sociología, de lo que está ocurriendo, de lo que no ocurre, de mi pensamiento, de mi opinión que yo pueda tener de un tema o de otro. Me encanta hablar, me encanta hablar de libros que yo leo, que leo de todo y me gusta hablar. Claro, se puede hablar de todo. Me encanta hablar de fútbol X. Pero, ¿qué es lo que más abunda en tu conversación? ¿Qué es lo que más abunda en tu boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no sé tú, pero yo me he encontrado con hermanos, hermanas, de algún lado, para acá, para allá, y es imposible tener una conversación del Señor, es imposible tener una conversación de las Escrituras, imposible. Te hablan de una cosa, te hablan de otra, pero es imposible tener una conversación del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque no hay abundancia de la palabra. Hay abundancia de otras cosas, pero de la palabra no. Por eso no viven vidas triunfantes, ni vidas en victorias. Hermanos, hermanas, acabo aquí. Hay dos cosas que dice el texto, que como iglesia, individuos vestidos de una nueva naturaleza ahora y llenos nuestros corazones de la palabra de Dios. Imagínate que ya tú tienes la palabra que mora en ti y desde una perspectiva lleno, pleno, desbordado de la palabra. Está en ti. Tienes el corazón lleno, la mente llena de la palabra de Dios. Tenemos dos acciones que hacer. Dos. Y dice el texto, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora la palabra que abunda en ti, ¿para qué es? ¿Para que solamente tú tengas tu mente llena y tu corazón lleno?
o para que tú ahora la pongas en práctica y la apliques. Dice, enseñándoos y exhortándoos. Tú tienes que enseñar y exhortar. Tú tienes que enseñar y exhortar. Tú tienes que enseñar y exhortar. Tú lo tienes que hacer, hermano. Hermana, tú tienes que enseñar y exhortar. Tienes que enseñar y exhortar. Tienes que enseñar, dice, unos a otros. Unos a otros. La palabra es para todo, edificación de la iglesia. Tu vida está llena ahora de la palabra de Dios. Tú ahora ves a un hermano y la palabra que tú ya has comido, te has deleitado, la estás viviendo, la has estudiado, la has memorizado, la has reflexionado. Ahora tú la enseñas a otro. Amén. Y la enseñanza, estos dos aspectos, la enseñanza de la palabra es dada para la edificación a toda la iglesia. Debemos de enseñar. Y vuelta a ese texto o término griego que Pablo usa, Pablo va a usar el ejemplo de guiar, de discipular, de trazar el camino, de alumbrar, de instruir en doctrina, de informar, de dar a conocer algo que no se conocía. Por lo tanto, cuando tú enseñas, haces todo esto. Enseñar algo que no se sabía, tú descubres y lo enseñas. Pero también está la exhortación. Y la exhortación es con cariño, con amor, con consejo, con una amonestación, enseñar lo que no está bien. Lo que no está bien. Es llamar, es aconsejar, es amonestar a alguien para que cambie el curso de su conducta. Amén, hermanos. Esto lo debemos de hacer los unos con los otros. Esto lo debemos de hacer los unos con los otros. Y es lo que dice el texto. Enseñaos, exhortaos los unos a los otros para que podáis ser edificados. Ahí se muestra el amor los unos con los otros, la unidad en medio de la congregación, del pueblo, del cuerpo de Cristo. Todo esto va formándose en un cuerpo, en un solo cuerpo, y todos, como se dice el texto de la hermana el domingo pasado, como piedras vivas para ser edificados en un templo santo para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, y acabo, que cuando esto es real y latente en nosotros, esto se hace palpable en nosotros, se manifiesta la adoración. Se manifiesta la adoración. El resto del texto dice, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmo y cánticos espirituales, sed agradecidos y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hermano, cuando esto se manifiesta, se dan las alabanzas, se da una adoración genuina, cánticos espirituales, todo lo que se hace es para glorificar el nombre del Señor. Quiero que tú cierres un momento los ojos, por favor, cierra un momento los ojos. Y acabo, ten esto en esta mañana en el corazón. Cierra tus ojos. Porque es necesario para el avance de esta congregación, porque estamos creciendo, hermanos. Estamos creciendo. Y nos tenemos que enseñar los unos a los otros. Nos tenemos que exhortar los unos a los otros para seguir creciendo. Esto es labor de todos. Esto es un equipo, labor de todos. Queridos, debemos de estar llenos de la palabra que abunda en nosotros, para que podamos tener sabiduría en la enseñanza y en la exhortación. Es el consejo del Espíritu Santo en esta mañana a través de su palabra, para que podamos tener sabiduría en la enseñanza y en la exhortación. Y cuando esto se da, el resultado es una verdadera y genuina adoración de corazones agradecidos, siendo representantes, trabajadores, embajadores, en nombre de Cristo,
en todo lugar, dando gracias al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. En esta mañana yo quiero que tú tengas un momento tus ojos ahí cerrados y que vayas a su presencia en esta mañana. Y que vayas a su presencia en esta mañana. Porque quiero decirte que esta palabra es una palabra importante, ¿eh? Importante. Importante. Importante si tú quieres tener una vida victoriosa, una vida poderosa, no una vida débil que te pueda influir en cualquier momento con cualquier enseñanza errónea, que puedas traer debilitamiento a tu vida, que te caigas en cualquier momento. Esta palabra es una palabra para que tú la siembres en tu corazón, para que la tengas pendiente y ores continuamente al Espíritu Santo para que Él te revele su palabra y tú le des lugar a esa palabra buena, poderosa, que alimenta el alma y pueda llenar tu corazón, para que cuando tú hables, para que cuando tú te dirijas en la vida, para que cuando tú le tengas que hablar a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa, para que cuando tú le tengas que hablar a tus hijos, a tu vecino, a tu vecina, cuando tú tengas que hablar en medio de cualquier lugar, tú des respuesta y respuesta con una sana palabra, con una palabra que bendice, con una palabra que sana, con una palabra que levanta, con una palabra que ama, con una palabra que alienta. Porque si la palabra de Dios mora en ti, dice que de la abundancia de ahí va a ser tu boca abierta y el sonido de tu voz va a ser un sonido armónico, va a ser un sonido especial, va a ser un sonido celestial, porque vas a estar hablando y respondiendo conforme a la palabra de Dios. Llena en esta mañana, pídele al Espíritu Santo. Dile: Señor, ¿sabe que flaqueo? No me gusta leer, leo y me canso. Señor, y no es que no tenga tiempo, sino que dedico tiempo en otras cosas. Señor, dame ganas de leer tu palabra. Dame ganas de estudiar tu palabra. Dame ganas de beber y de comer tu palabra, como miel a mi paladar. Que tu palabra abunde en mí, para que cuando yo abra mi boca, se vea lo que hay en mi corazón. Aleluya. Se vea lo que hay en mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Padre. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Aleluya. 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 Aprovecha ahí un minuto, ahí orando, y que el Espíritu Santo te ministre, que el Espíritu Santo te ministre. Como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, que tu palabra llene mi corazón. Que tu palabra abunde, 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 abunde en mi corazón. Que tu rica palabra abunde en mi corazón, para que yo sepa llevar estos nuevos vestidos que tú me has dado. Gracias, Señor, por el manual. Aleluya. 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 Nos ponemos de pie. Padre, en esta mañana te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor.
Te damos la adoración, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es como manantial, Señor, de agua fresca para nuestras vidas. Tu palabra es como la miel a nuestros labios, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que bendice y alimenta nuestra alma. Que tu palabra abunde en nuestros corazones. Señor, pido por mis hermanos, pido por mi vida, Señor, que tu palabra abunde en nuestros corazones, para que nosotros cuando hablemos conforme a tu palabra, porque de la abundancia del corazón, Señor, así habla la boca, Señor. Padre, te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada visita. Que tú sigas bendiciendo, ministrando, Señor, que tú sigas sanando, levantando, Dios mío, que tú te sigas llevando cada carga, Señor, Padre, y que tú, Dios mío, tu Santo Espíritu nos siga ministrando, Señor. Padre, una vez más, Dios del cielo, pedimos que tu palabra quede sellada en nuestro corazón y que tú te lleves gloria, honra, alabanza y adoración, porque eres el único que te la merece. Señor, gracias, sigue tú, Dios mío, bendiciéndonos y cuidándonos en el nombre poderoso de Jesús.